El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a veces nosotros la hemos conocido en estos últimos tiempos de una manera diferente, y en realidad es más amplia, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es el Espíritu Santo. Y por eso a esta prédica le puse yo: el Espíritu Santo nos habla. ¿Por qué? Porque el día de hoy vemos que el Espíritu Santo es manifestado y es tomado mucho en cuenta a través de los dones. Y los dones siempre son eventos, ¿no?, que llaman la atención, que de una u otra manera están hechos para promover la iglesia, pero no es el único medio. Los dones no es el único medio. Es más, si ustedes se van a dar cuenta, en la palabra de Dios dice: en tu nombre, Señor, hicimos milagros, ¿no? Liberamos, y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa eso? Que sujetarme a los dones con respecto al Espíritu Santo es limitarme tanto que puedo ser separado. Y recuerdo la prédica de mi esposa, que decía que nadie dice: y mira ese hermano, qué amor que tiene. Nadie menciona el amor que tiene. ¿Y quién es el que llena el amor de Dios en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Romanos 5:5. Ustedes pueden buscar eso y van a darse cuenta que la única manera de llenar este corazón que nosotros tenemos, que es engañoso, este corazón perverso que dice la palabra que tenemos, la única manera de llenarlo de amor es a través del Espíritu Santo. Y usted no va a encontrar en la palabra que se diga: apartado de mí a los que tienen amor de Dios en su corazón. Muy por el contrario, está dentro de los que es el fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu, al final de ese versículo, usted va a leer que dice que no hay ley que se pueda oponer a esto. Y sabemos que dice: podrá pasar todo, pero nada nos podrá apartar del amor de Dios. Porque una vez que hemos abierto nuestro corazón y lo hemos llenado, nuestro corazón ha sido cambiado, ha sido retirado ese corazón de piedra que tenemos y recibimos ese corazón de carne, ese corazón sensible, ese corazón que nos hace posible recibir y dar al mismo tiempo. Porque un corazón endurecido ni recibe ni puede dar, no está disponible ni abierto para ser receptivo, y por el hecho de estar endurecido no puede tampoco dar amor a su prójimo. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el centro, el vértice, para que nosotros podamos realmente extender lo que es el amor de Dios, lo que es el Evangelio de Cristo, está en este corazón. Y este corazón intangible que tenemos, que es el corazón que nos da la vida espiritual, que es la vida que necesitamos vivir. ¿Para qué? Para poder ser levantados el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y todos vamos a decir amén, porque así es como realmente vamos a hacer. Entonces, vemos que el Espíritu Santo es más que dones. No, el Espíritu Santo es el que nos da el amor. El Espíritu Santo es el que nos habla. Por eso que puse la prédica: ¿el Espíritu Santo nos habla? Claro que nos habla. El Espíritu Santo es, ¿qué dice la palabra? Que Él es el que promovió, exhortó, Él es el que realmente guió la mano de todos esos 40 autores, ¿no?, que escribieron la palabra de Dios. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Los condujo a esos hombres, los llevó a que escriban lo que hoy tenemos como la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque toda la inspiración que ellos pusieron aquí es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Palabras del Espíritu Santo. A través de esta palabra, el Espíritu Santo nos habla, porque Él inspiró a todos los hombres que intervinieron para que escribieran esta palabra. Los quiero invitar a que se pongan de pie. Voy a leer una porción de la palabra para empezar la prédica. Voy a leer 2 de Corintios, capítulo 4. Voy a leer el versículo 16
y 17. Dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Puede tomar asiento. Vamos a orar y vamos a empezar esto. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien pone la sabiduría, el entendimiento. Tú eres, Señor, quien nos guía. Tú eres, Señor, realmente quien nos va a hablar, y te pido, Señor, que a través de mí uses mi persona, mi ser, para que tu palabra realmente sea extendida a toda persona que nos escucha, presente y por el internet, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Esta palabra es simple y sencilla y está relacionada con algo que lo hemos venido hablando y lo hemos predicado la semana pasada. Y estuvimos hablando de la guerra espiritual, ¿se acuerdan? Y dice acá que a través del Espíritu Santo, nosotros ¿qué somos? Somos renovados día a día. A través del Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a tener? Dice el versículo 17, leve tribulación momentánea. No importa el problema que estés pasando. No importa el momento que estés viviendo. La circunstancia que estés tú en este momento, que te presione, ya sea con la familia, con los amigos, ¿no? En el matrimonio o en el trabajo, todo eso es momentáneo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo que pone en nuestro corazón y somos reanimados y avivados diariamente, nosotros podemos caminar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que Él nos ayuda a cargar la carga. Él es el que lleva la carga por nosotros. Nosotros tenemos que aprender a que la carga está al lado de nosotros, no encima de nosotros. Porque si nosotros nos quedamos con la carga encima, el peso de la carga nos va a hacer caer. Entonces debemos entregar la carga para que no tengamos que caer, para que cuando caminemos por la vida no tropecemos, porque la carga nos hace perder el equilibrio, nos hace perder la fuerza, nos vamos a debilitar, nos vamos a sentir mal, nos vamos a deprimir, pero si entregamos nuestra carga, otra cosa será. Amén. Amén, amén, así mismo es. Y por eso en esta noche, hablando del Espíritu Santo, voy a tratar lo que está escrito en el capítulo 3 de Hebreos. Pero antes de entrar al capítulo 3 de Hebreos, quiero hacerles una introducción. El capítulo 3 de Hebreos es una historia prácticamente comparativa a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver con el éxodo del pueblo de Dios. Piensen en el éxodo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue sacado de Egipto y fue llevado a través del desierto, ¿cierto? Y a través de ese desierto, el pueblo vio cómo cuando llegaron a la altura del Mar Rojo, el faraón vino tras ellos y quiso matarlos. Y Dios abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron en seco y fueron librados. Después de eso, el pueblo fue guiado por una columna de humo, de nube, y una columna de fuego, día y noche. Nunca Dios los abandonó ni los dejó. Y aún así dice la palabra que el pueblo, pese a que veía que todo esto pasaba, aún así el pueblo siempre murmuraba, siempre reclamaba, siempre objetaba las cosas de Dios. Es más, cuando ya los soldados del faraón venían a atacarlos, antes de que se abra el Mar Rojo, ellos reclamaron diciendo: nos has traído hasta aquí para morir aquí. Nos hubiéramos quedado mejor en Egipto. Eso nos muestra a veces nuestra actitud, cómo somos. A veces pensamos y decimos, mejor no hubiera hecho esto cuando hacemos las cosas de Dios. Porque cuando hacemos las cosas de Dios, siempre somos más atacados. La guerra espiritual no es para atacar al amigo, es para atacar al enemigo. Nadie hace una batalla con su amigo. Con su amigo uno hace alianza. Por eso tenemos un pacto con nuestro Señor Jesucristo, una alianza. Pero con el enemigo tenemos una guerra espiritual. Entonces, cuando usted se levantó la mano y dijo: Señor, yo creo en Jesucristo y lo declaro con mi boca, lo creo en mi corazón, y hace una vida
de santidad, una vida cristiana, usted en ese momento va a ser atacado. En ese momento usted va a ser empujado, va a tener todos los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere decirle, mejor estabas en el otro lado. ¿Por qué? Porque no te va a atacar, eras de su bando. Entonces, esa es la manera. ¿Y cómo nosotros realmente aprendemos a caminar? Con el Espíritu Santo. Y aquí en esta historia, que vemos que está saliendo del Éxodo, vemos cómo cruzan el Mar Rojo. Ellos son guiados por la columna de nube, por la columna de fuego. Después de eso, ellos tienen sed, piden agua y reclaman y hacen. Entonces el Señor les da el agua nuevamente. ¿A través de qué? A través de señales y milagros. Nuevamente ellos continúan. ¿Y qué es lo que hacen ellos después de eso? Nuevamente les dan el maná y ellos reclaman y dicen, no queremos pan, queremos carne. Y siempre tenemos un reclamo y no hay una satisfacción. Entonces el Señor, ¿qué hace? Hace el milagro y les manda las codornices y pueden comer carne. Y nuevamente después reclaman por el agua y ahí el Señor nuevamente. Y todo el tiempo durante que ellos caminan van sucediendo, va el reclamo, la disconformidad, va la observación de que Dios no está haciendo conforme ellos quieren, porque siempre quieren algo más de lo que Dios les dio. Y Dios les está demostrando con milagros y maravillas que nadie ha podido repetir. Y sin embargo, ellos continúan. Después llega el momento en que ya, después de haber caminado unos días, envían a los 12 espías a que vayan a la tierra prometida. Y cuando regresan, 2 traen la versión de que pueden acceder a la tierra prometida. 2 dicen, sí, nosotros podemos, es una tierra de leche y miel, es una tierra donde hay gigantes, pero nosotros que estamos con Jehová podemos vencer y tomar esa tierra. Y 10 traen desánimo y dicen, ahí somos nosotros tan pequeñitos que nos van a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en la actitud del hombre? Tenemos aquí una actitud que realmente es de incredulidad. Y de eso se trata el Hebreos capítulo 3. El tema completo que voy a leer y voy a explicar es básicamente de la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Es algo que vamos a concluir cuando termine esta prédica. Y ustedes se van a dar cuenta, porque a veces decimos, ¿eres incrédulo? Y muchos dicen, no, yo creo en el Señor Jesucristo. Y hoy cuando finalicemos la prédica, muchos van a decir, yo creía en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la incredulidad es más grande de lo que nosotros la tenemos en nuestra cabeza por la costumbre, por el uso. ¿Y por qué? Y porque el enemigo de una u otra manera no nos ha dejado entender realmente y nos ha hecho creer que la credibilidad en Dios está sujeta a una oración de venir y levantar la mano o en tu lugar o al frente y decir, declaro con mi boca que creo que mi Señor Jesucristo es Dios, vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó y está ahora a la derecha del Padre. Eso es parte de la credibilidad, pero no podemos llamarnos que somos totalmente de esa manera creíbles, que tenemos fe. ¿Por qué? Porque realmente es más grande. Y hoy vamos a explicar eso. Pero antes de empezar, vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Para ubicarnos, hemos hablado del Antiguo Testamento, vamos ahora a regresarnos al Nuevo Testamento y vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, o sea, ¿a quiénes le está hablando? A todos nosotros, para que ustedes vean. Participantes del llamamiento celestial, o sea, esto es para cristianos. Esta prédica es para nosotros, para ustedes y para mí, porque no importa en qué posición estemos, si están sentados o aquí parados, la palabra de Dios es para todos. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos presenta aquí? Nos presenta que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, es apóstol y es sumo sacerdote. Así lo reconoce la palabra de Dios. ¿Y por qué lo reconoce apóstol? Lo reconoce apóstol porque ¿qué hizo él cuando estuvo aquí en la tierra?
nombró apóstoles. ¿Y qué los hizo? Los envió. ¿Y en qué se convirtieron, dice la palabra? En embajadores de nuestro Señor Jesucristo, llevando las buenas nuevas. Un apóstol es un embajador, es aquel que lleva las buenas nuevas y que está yendo en representación de. Cuando nuestro Señor Jesucristo envía a los apóstoles, a los 12 apóstoles, ellos están yendo en representación de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo es apóstol aquí para nosotros, Él está viniendo en representación ¿de quién? De nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Y Él es el representante de Dios para los hombres aquí en la tierra. Y también es sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote qué hace? El sumo sacerdote entra y representa al pueblo ¿ante quién? Ante Dios. O sea que Él tiene los dos roles. El rol de representar a Dios ante los hombres y el rol de representar a los hombres ante Dios. Por eso es que Él es llamado apóstol y sumo sacerdote. Ahí nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y aquí es como nos damos cuenta. Y si quieren verificarlo, los invito a que vayan a 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20. Y dice ahí, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y ustedes siguen leyendo para no demorarme mucho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que realmente lo que yo les dije no es mi concepto, no es mi definición, es la palabra de Dios definiendo tal cual debemos hacerlo. Y Hebreos capítulo 5 del versículo 1 al 4, cuando ustedes leen, dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Y siguen leyendo ahí y ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo lo que les acabo de explicar. Y Dios, Jesucristo, es 100% hombre y en su calidad de hombre nos representó como sacerdote ante Dios y en su calidad de enviado, de Mesías, de Cristo, lo representó a Dios ante nosotros. Porque Dios no podría haber sido representado por un hombre. Tenía que ser representado por el Espíritu de Dios, que es igual que Él. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente, cómo esta figura del capítulo de Hebreos 3 nos está mostrando a nosotros, cómo nosotros vamos a mirar esta visión donde el Espíritu Santo también interviene. Y como el Señor es sabio y en toda su palabra siempre se preocupa de que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando leí el versículo 1, tenemos el Padre, porque Él está representando al Padre. Tenemos al Hijo, porque Él está representando al Hijo. Y ahora los invito a que vayan a Hebreos capítulo 7. Vamos a leer del 7 al 14. Hebreos capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7 al 14. Capítulo 3, versículo 7 al 14. En el mismo capítulo ya hemos visto que nos ha presentado al Padre y al Hijo. Ahora vemos que en el mismo capítulo, en el versículo 7 del capítulo 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Las tres personas de la santidad están en este capítulo. ¿Y qué es lo que dice? Dice, si oyeres hoy su voz. No dice, oíste, oirás. Hoy estamos aquí para oír la voz del Espíritu Santo. Y hoy yo le pedí al Señor que hable a través de mí. ¿Para qué? Para que escuchemos al Espíritu Santo. Y cuando yo leo la palabra, lo estamos escuchando. Por eso Él dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué significa? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, así mismo es. Entonces, ya estamos viendo que lo que vamos a desarrollar es algo que nos está diciendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios directamente. Está relacionado con un salmo en la palabra de Dios y está relacionada la historia con la introducción que les hice acerca de lo que es el éxodo del pueblo de Dios. Dice, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Que dice, no endurezcáis. ¿Qué significa? Significa que cuando venimos a Él y hacemos el cambio de nuestro corazón y tenemos esa cirugía espiritual de que retiramos ese corazón de piedra y ponemos ese corazón intangible, espiritual, de carne, sensible a las cosas de Dios, y le damos vida llenándolo del amor de Dios, en ese momento nosotros estamos aptos para empezar a caminar la vida espiritual. Pero por las cosas propias que nosotros tenemos, de que vivimos pegados a esta carne, que es contraria al espíritu, nosotros tenemos que todo el tiempo tratar de mantener un camino bajo la vía espiritual. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la palabra, y lo está diciendo el Espíritu Santo. ¿Quién guía la iglesia el día de hoy? ¿Quién es el que nos habla el día de hoy? ¿Quién es el que nos dice? ¿Quién es el que nos da la profecía, las lenguas? ¿Quién nos da los dones? ¿Quién nos da el fruto? El Espíritu Santo. ¿Quién es el promotor de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Me voy, pero dejo otro consolador. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque ¿de dónde vamos a ser fortalecidos? Si no es a través de escuchar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla de diferentes maneras. Puede hablarnos a nuestro corazón, puede hablarnos, nos habla a través de su palabra, que es la parte más segura. Si usted tiene dudas, vaya a la palabra. Pero puede hablarnos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todos nosotros estamos sujetos bajo la tentación del enemigo a que nuestro corazón se vaya endureciendo. Si no somos prevenidos, si no tomamos acción para evitar que el enemigo nos desvíe, nos empuje fuera del camino, nuestro corazón va a empezar a endurecerse. Eso es lo que nos está diciendo. Y le está diciendo, te mostré los milagros, te enseñé todo lo que hice, porque todos tenemos algo de qué recordar que hizo el Señor para nosotros. Todos sabemos, y no estoy hablando de los milagros que sean escandalosos o que sean unos milagros que tipo Lázaro, que lo levantaron de la tumba. No, todos tenemos milagros. Todos hemos sido atendidos por Dios y nos ha solucionado un problema. Nos ha traído un familiar de regreso. Nos ha ayudado a encontrar una solución. Hemos encontrado el trabajo que estábamos pidiendo. Hemos salido de la crisis económica que estábamos viviendo. Todos tenemos algo, ya sea público o privado, en nuestro corazón, con lo cual nosotros podemos decir, el Señor trabajó en mí, el Señor me ayudó. Porque después de tu conversión, así como el enemigo te ataca, el Señor también te ayuda a reforzar tu fe cuando eres nuevo y siempre te atiende en algo que Él sabe que tú necesitas. Y por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo clama, gime con gemidos indecibles, o sea, con gemidos que no se escuchan, con gemidos que no podemos pronunciar. Él gime porque Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él lo hace cuando oramos. Si bien es cierto, nosotros expresamos nuestros deseos que tenemos en el corazón, Él lo hace de manera silenciosa, pero hace de manera correcta, porque Él sí sabe lo que tú necesitas. Él sí sabe lo que tú tienes en tu corazón, ese secreto que nadie sabe, esa cosa que te molesta que nadie sabe y que de repente estás dolida, te martiriza, pero el Espíritu Santo dice, te voy a traer paz, te voy a traer gozo, y lo pide por ti de la manera que Él sabe hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que siempre, de una u otra manera, el enemigo está haciendo eso. Dice ahora, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Observen ustedes que esto es para nosotros, que hemos dicho que creemos. Y está diciendo Él que aquellos que de una u otra manera se pierden, o sea, se salen del camino, que están divagando, que están pensando ya a irse más allá de lo que deben, a cruzar la línea. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, siempre están queriendo algo más.
y algo más que no es de Dios. Y miren lo que dice Dios acá: y no han conocido mis caminos. ¿Qué significa? Significa, por eso es que de ahí viene, de este concepto que tiene Dios, el Espíritu Santo, de este concepto que nos está comunicando el Espíritu Santo, viene y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Qué duro, ¿no? Porque sabemos y venimos a la iglesia, y cuando yo predico la palabra, o con cualquier persona que está predicando la palabra, ustedes están conociendo de Dios, pero debemos preocuparnos que Dios nos conozca también. Es camino de dos vías, no de una. Ustedes lo conocen y Él tiene que conocerlos. Y porque si no, ¿qué va a decir? Apartaos de mí, nunca os conocí. Y qué duro, porque el día que levanten a la iglesia, el que no lo conoció se va a quedar. Entonces ya nos está diciendo que solamente decir creo en ti, haber hecho mi declaración clásica de reconocimiento de Dios, de Jesucristo, no es suficiente. Ya está diciendo, porque ya está hablando de los caminar, del caminar, de la vida de la vida santificada que tenemos que tener. De eso está hablando ya, de que nuestro andar tiene que ser conforme a la voluntad de Dios que está escrita en esta palabra. Y es eso de lo cual nosotros debemos preocuparnos. Seguimos, dice, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa no entrarán en mi reposo? No es que no vamos a descansar, sino está hablando él ya de la vida eterna. Aquí le está diciendo, no entrarán en el reposo, el momento en que nosotros vamos a reposar, el momento en que nosotros vamos a tener la vida perfecta, es cuando estemos con Él, cuando la iglesia sea levantada. Y por eso dice, no llegarás a ese momento. Aunque sabemos, porque la palabra lo dice, que después de que sea levantada la iglesia, en el Apocalipsis, sabemos que después de eso, los que se queden, les va a tocar morir por Cristo, porque van a ser recriminados, van a ser confrontados para que nieguen a Cristo. Y si lo niegan, dice la palabra, duramente se les cortará la cabeza. Así dice la palabra. Imagínense lo duro que toca para todos aquellos que no den ese paso de santidad, ese caminar de santidad. Y nos está diciendo, Hebreos 3 nos está hablando a nosotros, nos está dando una advertencia, nos está diciendo, despierta, mira lo que tienes adelante, mira lo que puede pasar. Eso es lo que nos está diciendo, iglesia. Y esto es para todos, para todos. No hay nadie que quede excepto de los que hayan hecho su declaración, que se consideren cristianos, que hayan dicho yo reconozco a Cristo en mi corazón, todos. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que apartarnos de todas las obras de la carne, de todos esos delitos y pecados. Y no tenemos que describirlo porque aún así dice, ¿no?, la palabra de Dios, si tú crees en tu corazón que eso no está bien, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque así es la palabra. Dice, conforme a tu corazón. Conforme a tu corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Aquí empezamos. Y se va abriendo la cosa. En lugar de decirnos a nosotros, es para menos, nos está diciendo, y es más grande de lo que nosotros creemos. Y dice, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y tú dirás, pero ¿por qué me va a decir que soy incrédulo si yo lo acepté? ¿Por qué me va a llamar incrédulo si yo hice mi oración de fe, que es muy conocida, que no es el único medio ni la única manera de aceptar a Cristo? Porque el que se arrepiente simplemente se arrodilla y en su corazón, o con una palabra o sin ninguna, acepta a Cristo y después lo manifiesta y después da el primer paso de obediencia, que es su bautizo, y con eso tiene las obras que hacen que tenga una fe viva y no una fe muerta. ¿Se dan cuenta? Imagínense
que está diciendo que todos nosotros podemos ser llamados incrédulos. Eso nos está diciendo. Todos nosotros. Cuando yo leí esta palabra me sorprendí. Que todos nosotros, los que hemos levantado la mano y nos llamamos cristianos y venimos a la iglesia, podemos ser llamados incrédulos. ¿Y bajo qué circunstancia? ¿Qué circunstancia nos está diciendo para llamarnos incrédulos? La palabra incredulidad, según lo que hemos leído, es más grande que eso. Le está llamando incrédulo porque dices que eres cristiano y no tienes piedad, no tienes misericordia, no tienes amor de Dios. Entonces estás fuera. Porque ¿en qué conoceré que somos hijos de Dios? En el amor. Y entonces nos separa de Dios. Esa indiferencia, esa falta de piedad nos convierte en incrédulos. ¿Qué más? Ser altivos. Aún tratando de ser buenos y tratar de ayudar a alguien, pero al ayudarlo me coloco en todas las redes sociales que lo estoy ayudando y me hago poner 1,000,000 de gustas para que todos sepan que yo ayudo. Eso tampoco dice la palabra. Estamos siendo altivos. ¿Por qué no puedes ayudar sin dar tu nombre? Puedes ayudar hasta sin dar tu nombre. Te lo digo por experiencia. No necesitamos ni siquiera dar el nombre. Nadie tiene que saber que tú ayudaste. Número 2. La incredulidad abarca la fe. La incredulidad abarca la confianza y la esperanza. Ustedes siempre van a leer en la palabra de Dios que habla de fe, de confianza en Dios y de esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no conoces, la convicción de lo que no ves. Y si tú no haces lo que Él te pide, entonces no estás convencido, no tienes convicción. ¿Crees en Dios? El pueblo de Israel lo veía, vio el mar rojo, veía la columna, bajaba la nube y se posaba en el tabernáculo. ¿Tú ves a Dios? Claro, tú eres cristiano, tú lo has visto en tu vida, has visto cómo ha accionado, y aún así haces lo que no debes. ¿Y tienes fe? Tu fe es poca, tu fe es débil. ¿Por qué? Porque realmente no estás siendo convincente para ti mismo. Cuando hagas algo, no esperes que alguien te esté mirando para que lo hagas. ¿Sabes quién te está mirando? Te está mirando tu corazón intangible. Te está mirando tu corazón intangible. ¿Y quién está en tu corazón? El Espíritu Santo de Dios. Por eso que Ananías y Zafira murieron cuando fueron llamados. Porque ellos pensaron que estaban separando parte de la venta en favor de ellos y nadie los estaba mirando. Nadie sabía en cuánto habían vendido. Pues ahora toca caminar, que cuando uno hace algo, cuando uno camina, siempre te están mirando. Y te está mirando tu corazón. Tú mismo te estás mirando. Y en tu corazón, como tú dijiste que crees en Dios, vino el Espíritu de Dios y mora en ti, dice la palabra. Fuiste sellado. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas saber que cada vez que vas a hacer algo que no es de Dios, alguien te está mirando y no hay convicción. ¿Y por qué dice la palabra confianza? ¿Sabes por qué dice confianza? Porque cuando Él le dijo al pueblo, te voy a llevar de la esclavitud y te voy a hacer caminar por el desierto, y le dijo, no se preocupen, yo voy a cuidar de ustedes. No crees en el método de Dios. Esa es la confianza. Dios tiene métodos para hacer las cosas, formas para hacer las cosas, para cada uno diferente, para cada problema diferente. Y las personas no creen en Dios. Dios dice, debes ser fiel, debes seguir mis mandamientos, debes hacer esto, debes hacer lo otro. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? No queremos lo que Dios nos dice. No tenemos confianza en lo que Dios hace. Por eso es que vemos a un pueblo reclamando todo el tiempo. Vemos a un pueblo que dice, quiero carne, quiero agua, quiero acá, me trajiste para morir,
Porque cuando estamos en el momento de la crisis, de la tribulación, y dice la palabra que siempre vamos a tener tribulación, que ese no es el problema, pero ¿qué dice? Creed en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha vencido al mundo y en Él somos vencedores. Y si hemos realmente dicho que creemos en Él, debemos saber que ya hemos vencido la tribulación. Y la manera en que Él nos dice que conduzcamos la tribulación, de esa manera debemos hacerlo. Debemos creer en Él. En el momento de la tribulación no debemos hacer lo contrario. ¿Qué hacía el pueblo en el momento de la tribulación? ¿Qué hacía cuando el enemigo estaba viniendo a matarlo? Antes que le abrieran el mar rojo, le dijo, mejor hubiéramos estado allá y lo hubiéramos servido. O sea, queriendo regresar, queriendo abandonar, dudando de Dios, dudando de que en ese momento Dios está contigo. Dios está contigo. Yo estoy aquí para decirte, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Dios está en ese momento que estás en crisis. No lo ves ni puedes percibirlo a veces porque te has enfocado tanto en la crisis que lo has dejado de lado. Que ya la crisis, lo material, lo físico te absorbió y te quitó de lo espiritual. Pero tú tienes que decir no a la tribulación, no a la crisis. Yo te la entrego, mi Dios Todopoderoso, la pongo en tus manos, porque sé que cualquiera sea la conducción para los hijos de Dios y conforme al propósito que Dios tiene, será para bien. Y el propósito para bien de Dios para nosotros es lo mejor. Él dice, Él tiene lo mejor de lo mejor para nosotros. Y no estoy hablando de dinero ni de la prosperidad del mundo. Estoy hablando de la prosperidad de Dios. Que no importa que estemos con el dinero exacto, no importa que la salud no esté al 100%, pero podemos caminar, cada día respiramos, abrimos los ojos y podemos dar gracias a Dios que nos da un día más para poder estar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, para que un día más reforcemos nuestro espíritu, nuestro corazón. Ese es el Dios. ¿Y la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es exactamente el concluir de la fe y la confianza. Es el resultado. Yo tengo la esperanza que un día voy a ser levantado porque camino en las cosas de Dios, camino conforme a la palabra de Dios, y mi esperanza está puesta en ese resultado, en que un día la iglesia será levantada, en que un día yo, que no me dejé llevar por los afanes de la vida, ese día yo voy a ser levantado cuando Jesucristo venga. Y amén, amén. Esa es la esperanza. Por eso que entonces la pregunta, regreso a la misma pregunta: ¿somos incrédulos? Claro que somos incrédulos. Somos incrédulos porque no solamente no estamos convencidos de lo que hemos dicho, sino que somos incrédulos porque no creemos en el método de Dios. Y somos incrédulos porque no creemos en la esperanza, en el final que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso somos incrédulos. La incredulidad es más grande, abarca todos esos tres elementos. O sea que cuando yo digo que creo en Dios, ahora, hoy, tú que estás aquí y el que me está escuchando por internet, tiene que saber que creer en Dios es tener fe, tener la confianza y tener la esperanza de que las tres cosas que Dios puso en su palabra son ciertas y verdaderas. Entonces yo podré levantar la Biblia y decir: yo creo en lo que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres en escribir esta palabra. Y eso es lo que hoy día el Espíritu Santo nos ha hablado. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, el primer amor. El primer amor. Cuando lo conocimos, después de que mi esposa oró 7 años y me convertí. Ustedes no se imaginan
era para mí abrir esta maravilla que Dios nos ha dejado, porque dice que el mundo tiene 7 maravillas, 8 maravillas, pero esta es la maravilla más grande que puede haber, porque aquí uno descubre la razón por la que vive, la razón por la que está aquí, el propósito por el que yo vivo, el propósito por el cual yo he sido llamado. Y todos en realidad hemos sido llamados, todos, porque la palabra no dice solo predicará el pastor, el evangelista, el apóstol o el hermano que está aquí. Todos somos llamados a predicar el evangelio, ya sea con palabras o con testimonio, pero somos llamados. Y eso dice: exhortaos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dile a tu hermano: hermano, es tiempo de que cambiemos. Es tiempo de que seamos verdaderamente cristianos, porque la palabra identifica que hay cristianos carnales. Cuando habla en Corintios, dice: ustedes son cristianos carnales, o se quedaron como niños cristianos, o sea, solo en el primer paso y no siguieron avanzando. Hermanos, vivimos los últimos tiempos. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pongámonos de pie. Asimismo es. Asimismo es. El Espíritu Santo es el único que realmente puede el impacto en el sordo y el sordo vio, el impacto en el agua y vino.